Hoy vamos a continuar con la clase de obligaciones de dar suma de dinero. Particularmente vamos a analizar lo que son los intereses y el anatocismo. Veamos las primeras nociones que entendemos por intereses, a qué nos remiten los intereses. La primera cuestión que se nos viene a la mente es entender que cuando hablamos de intereses, hablamos de dinero. Dinero en el sentido que lo entendimos, lo analizamos y definimos el concepto jurídico en la clase anterior cuando abordamos el tema. Bueno, pero ¿qué son? Ya sabemos que estamos vinculados con el dinero, pero ¿qué es esto de los intereses? Es una ganancia, un beneficio que me produce un capital. Este dinero, estos 1.000 pesos que me van a generar estos intereses. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos 1.000 pesos me generan intereses? Por dos motivos. Por el uso del capital ajeno o como indemnización por el retardo del cumplimiento. Veamos unos ejemplos. Juan me presta 100 pesos y me dice que me lo presta por un año con un interés del 10%. Al cabo de un año que usé el capital de Juan, yo le voy a tener que devolver estos 100 pesos que me prestó Juan, pero además le voy a tener que devolver 10 pesos más por haber ocupado su capital. Es decir, que finalmente al transcurrir un año, yo a Juan le voy a tener que devolver 110 pesos. Además, puede producirse esta ganancia o este beneficio por el retardo, como indemnización por el retardo en el cumplimiento. Es lo que hablamos de los intereses moratorios, como ya veremos más adelante. Resulta que Juan me prestó estos 100 pesos que tenía que devolver el 1 de enero, pero resulta ser que me atraso en devolverle a Juan estos 100 pesos, me atraso 3 meses y tengo un interés moratorio del 10% mensual. Dentro de los 3 meses yo le devuelvo la plata a Juan, con lo cual le estoy debiendo a Juan los 100 pesos más 30 pesos correspondiente al 10% del mes de febrero, al 10% del mes de marzo y al 10% del mes de abril. Bien, lo que tenemos que entender es que tenemos, primero, que hablar de dinero. Segundo, que aparecen dos elementos que hacen un resultado, para poder obtener este resultado de la ganancia de beneficios, que participan en este procedimiento, que es el porcentaje y el tiempo, y que la causa por la cual nace esta, o por cual se produce esta ganancia o este beneficio, es el uso del capital ajeno o el tema de la indemnización por el retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria. Veamos el concepto de intereses. Hay distintos conceptos, distintos autores han elaborado varios conceptos. Nosotros preferimos tomar el de Jan Bias, no por una cuestión caprichosa, sino que, como veremos más adelante, porque encontramos en su concepto casi la totalidad de los caracteres del instituto de los intereses. ¿Qué nos dice Jan Bias? Son los aumentos paulatinos que experimentan las deudas de dinero en razón de su importe y el tiempo transcurrido. Como podemos ver, aumentos paulatinos, es decir, cada un año, cada un mes, cada 15 días, cada semestre, que experimentan las deudas de dinero. Como ya lo dijimos, los intereses están exclusivamente vinculados al dinero. En razón de su importe, tenemos un número capital que nace, y el tiempo transcurrido. Ahí están los otros dos elementos que necesitamos. Pero si quisiéramos tener un concepto rápido, preciso, que nos remita inmediatamente a la noción de intereses, podemos decir con seguridad que los intereses son el fruto civil que produce un capital dinerario. ¿Cuáles son los caracteres de los intereses? En primer lugar, la pecuniariedad. Es decir, ya lo hemos venido reiterando hasta acá, es que los intereses están estrechamente vinculados y pertenecen, ¿sí?, a la relación con el dinero. La porcentualidad, hay un error ahí, dice porcentualidad, ya lo vamos a corregir, pero dice es la porcentualidad. Es decir, que es uno de los elementos para poder hacer esta operación, para poder determinar los intereses, es de tener determinado un porcentaje
que vamos a aplicar sobre el capital. La periodicidad. El otro elemento que necesitamos para esta operación es el tiempo en que vamos a aplicar. Es decir, si lo vamos a hacer un interés diario, un interés semanal, un interés mensual, un interés semestral, un interés anual. Y por último, la accesoriedad. Nuestro Código Civil y Comercial tiene entendido, ¿sí? Es decir, por las distintas normas que encontramos, que los intereses son un accesorio del capital, de la deuda principal, con la operativa y las normativas que hacen de lo principal con lo accesorio. Algunos autores, como Pizarro y Vallespino, no comparten esta noción, pero insisto que si nos remitimos a las normas del Código Civil, vamos a entender claramente que sí está presente este carácter en los intereses en el derecho argentino. Por ejemplo, las normas del recibo. Si nosotros otorgamos por el 8, si no me equivoco, déjenme los números, no me los acuerdo bien, 899, si nosotros entregamos un recibo, ¿sí?, de pago por la prestación principal y no hacemos reserva, es decir, que nos siguen adeudando los intereses, significa que hemos dado por concluido, por cancelado, tanto el principal como su accesorio, que son los intereses. Así también sucede con el daño moratorio. Si nosotros recibimos el pago y no hacemos reserva del daño moratorio, es decir, de estos intereses moratorios, quiere decir que ha quedado cancelada la deuda principal como su accesorio. Continuemos. A ver, los intereses. ¿Qué tenemos que entender primeramente? Es que existe libertad. El código nos da autonomía a los ciudadanos a que podamos pactar libremente los intereses. Las clases de los intereses y el porcentaje de los intereses como la periodicidad de los intereses. Por supuesto que esto no existe en la libertad absoluta y luego analizaremos qué límites nos vamos a encontrar o qué consecuencias nos vamos a encontrar si hemos pasado esos límites. La primera consecuencia que nos vamos a encontrar si nosotros sobrepasamos estos límites de la buena fe, la moral, las costumbres, ¿sí?, a los usos y costumbres, es que nos vamos a encontrar la facultad de morigeración. Ya vamos a analizar qué es esto, qué es esta facultad que tienen los jueces de que cuando nosotros excedemos estos límites puedan llevar los intereses que nosotros hemos convenido a límites dentro del orden público. Los intereses, como vamos a ver al final de la clase, también nos va a permitir hablar de un instituto que es el anatocismo. Ya vamos a analizar particularmente qué consiste en cada uno de ellos. Pero ahora sí, vamos a comenzar a hablar de las distintas clases de intereses que nosotros encontramos en el derecho argentino. Y nos vamos a encontrar particularmente, la clasificación más importante es que tenemos intereses compensatorios, que es este interés, una noción rápida y básica, que es el interés que debemos por el uso del capital ajeno. Los intereses moratorios, que son aquellos que se deben a título de indemnización por el retardo en el cumplimiento, y los intereses punitorios, que actúan como una especie de multa, que se asemeja mucho a lo que hemos analizado o que vamos a analizar cuando veamos la cláusula penal. Analicemos entonces, sí, ahora, ¿qué nos dice el artículo 767 respecto de los intereses compensatorios? La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Acá es donde observamos que está legislado nuestra libertad de pactar el tema de los intereses. ¿Qué puede suceder? Que no se haya pactado, que hayamos pactado los intereses, pero que no hayamos pactado la porcentualidad, que es lo que es la tasa. ¿Qué nos dice? Si la tasa fue acordada por las partes, si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos,
la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Entonces, este artículo nos remite a hacer una pequeña clasificación. Perdón, ahora sí. La primera cuestión que debemos ver es que los intereses compensatorios principal y primordialmente son convencionales, es decir, que si las partes no lo han